Hoy visitamos este invernadero dentro de la Universidad de Jaén para hablar sobre los retos futuros a los que se enfrenta el olivar. Para ello nos acompañan los investigadores Ana María Fernández, bienvenida. Buenos días. Y Ernesto Ruiz, bienvenido. Buenos días. Bueno, este proyecto de investigación que estáis llevando a cabo, ¿en qué se basa? A ver, este proyecto surge como consecuencia de la preocupación entre un grupo de investigadores que lo llevamos a cabo sobre el cambio climático, que la cantidad de variedades de olivo que existen en nuestros campos es enormemente escasa en comparación con la cantidad total de variedades de olivo que existen en la naturaleza. De las más de 1.200 variedades de olivo que existen en el mundo, solamente un 5% de esas variedades son las que están en los campos mundiales, normalmente de la cuenca mediterránea, pero también de otras partes del mundo, y por consiguiente pues la biodiversidad en nuestros campos es muy escasa, ¿vale? Como consecuencia del cambio climático, entonces nos preocupa mucho el saber cuáles son las variedades más tolerantes a estos tipos de estreses, a la sequía, al frío, al calor, bueno, también variedades tolerantes a algunas enfermedades, y como consecuencia de esto surge el proyecto. Tenemos como fuente una serie de bancos de germoplasma, que en realidad son bancos de semillas, para que todo el mundo lo entienda, en donde se preservan todas las variedades de olivo que existen en el mundo. Uno de los más importantes, y yo te diría el más importante mundialmente hablando, es el Banco de Germoplasma de Córdoba, ¿vale? Y allí pues existen una gran cantidad de variedades que nos van a servir para intentar insertarlas en los campos de olivar que existen en nuestra provincia. Por eso tenemos que involucrar en este proyecto a todo tipo de usuarios, es decir, agricultores, viveristas, empresarios que se dedican al mundo del olivar, y no solamente los investigadores, ¿no? Sino que es un proyecto interdisciplinar, en donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Por tanto, me imagino que resulta algo más ardua la labor al tener que contar también con agricultores y con otro tipo de profesionales de otros sectores y no solo con investigadores, ¿no? Sí, así es. Necesitamos también divulgar el proyecto de cara a que toda la sociedad conozca cuáles son nuestros objetivos, de manera que puedan ayudarnos a llevar a cabo este proyecto que, bueno, nos preocupa mucho porque la pérdida de biodiversidad en los campos es muy grande. Y sobre todo en campos de olivar, en donde prácticamente pues, existe una única variedad. Concretamente en España, de las 250 variedades que existen en España, solamente 4 variedades se utilizan en nuestros campos. También respecto a lo que acabas de decir, o sea, el proyecto lo engloban distintos grupos de investigación, entonces la relación con los agricultores y viveristas lo llevarían a cabo otras empresas o otras organizaciones. Nosotros nos encargamos de hacer la parte molecular del proyecto. Y estas variedades o esto que estamos viendo aquí, estas plantas, Verás, aquí tenemos un macroexperimento que se ha puesto a punto hace unos días, en los cuales pues, tenemos 10 variedades diferentes de olivo y las vamos a someter a sequía. De manera que toda la línea de olivar que tenéis allí, de las 10 variedades, son variedades que están sometidas a sequía, han dejado de regarse desde el día 8 de noviembre. Y estas variedades de aquí se van a someter igualmente a las mismas condiciones, como veis, climáticas, de temperatura, humedad, etcétera, que las de allí, y con la única diferencia que aquí las vamos a regar cada vez que sea necesario regarlas. De manera que después de un tiempo nosotros vamos a ver cómo se comportan esas variedades con respecto a la sequía y cuáles son las más tolerantes y las más sensibles a la sequía. Y una vez que se sepa la tolerancia de estas variedades, ¿se podría así determinar si pueden estar en el campo andaluz o en el campo de nuestro país, de España? Claro, sí, al final ese es el objetivo final, que se aumente la biodiversidad real, o sea, que se favorezca que se implementen en los campos de cultivo esas variedades. Para que en sitios donde llueve menos podamos insertar esas variedades que son más tolerantes a la sequía. Por ejemplo, vamos a trabajar también con otros tipos de estrés en plantas, que son la tolerancia al frío, ¿vale? Y la tolerancia a las altas temperaturas. De manera que lo que se pretende es ver qué variedades son las más resistentes a estos tipos de estreses
y poder insertarlas en los campos que, pues porque sean más desfavorables desde el punto de vista de que llueve menos o que haga más calor, podamos insertar esas variedades y producir las cosechas adecuadas en cada sitio. Hay una parte muy importante de este proyecto que es cómo la sociedad va a poder acceder a los datos que se obtengan del mismo. ¿Cómo se haría? Pues mira, en este sentido hemos pensado en el proyecto porque vamos a elaborar una grandísima base de datos en donde se van a recopilar muchísimas variedades de olivo con sus características morfológicas, de morfología de la hoja, morfología del fruto, etcétera, y que va a ser accesible para todo tipo de personas en la sociedad, desde agricultores, usuarios a nivel de vivero, mejoradores genéticos. ¿Y cuáles son las tareas específicas que se llevan a cabo desde vuestro grupo de investigación? Pues por un lado, una tarea principal es conocer a nivel genético cuáles son estos recursos que nos ofrecen las distintas variedades. Todo ello lo hacemos a través de transcriptómica, que es pues, intentar conocer el ARN mensajero que se llama, que es como... Las proteínas que están implicadas. Claro, digamos que es un paso intermedio entre lo que es el gen y la proteína, ¿no? Y cómo esa información que está en los genes va a pasar a proteína y por lo tanto van a caracterizar a la planta. Hemos dicho antes que conocemos mayoritariamente en la provincia de Jaén la variedad arbequina, bueno, la picual es la mayoritaria, perdón, luego la arbequina, otras variedades así, pues que son minoritarias. Y en estos árboles, ¿qué variedades son las que podemos observar en estos experimentos que estáis llevando a cabo? Tú lo sabes mejor que yo. Sí, bueno, en peltre son variedades, sobre todo pues, de lo que ha estado comentando Ana, de los distintos bancos de germoplasma. Entonces hay turca, hay griega, hay marroquíes, italianas y españolas. Entonces son variedades que pueden ser tanto más típicas de allí y típicas de aquí de España. ¿Y la calidad del aceite que se obtiene con estas variedades varía? Exacto. Cada variedad de olivo produce un aceite que desde el punto de vista organoléptico son absolutamente diferentes unas de otras. Entonces, bueno, pues ahora la cultura, sobre todo de la cocina tipo gourmet, está valorando esto mucho, de manera que cada vez se hacen más aceites monovarietales, teniendo en cuenta el sabor, el olor y todas las características especiales que tiene cada uno de ellos con respecto a los otros, para compararlos y hacer pues, distintos tipos de degustaciones. Podríamos decir que el sector gastronómico también se puede beneficiar de este estudio que están realizando desde la Universidad de Jaén. Claro que sí, en parte sí. Con esta finalidad de que luego haya una variedad mayor para ofrecer al público, al consumidor. Exactamente. Claro. Al final, el proteger lo que es la biodiversidad en el olivar, lo que va a hacer es que tengamos un olivar más saludable. Entonces, a fin de cuentas, va a favorecer la producción de cualquier sector relacionado con el olivar. ¿Y cuál es la parte más compleja que están llevando a cabo o que se están encontrando en esta investigación? Pues mira, la parte más compleja es que muchas de las variedades no podemos tener clones, es decir, mucha cantidad de muestras, ¿vale?, de esas variedades. Entonces nos estamos encontrando ante el problema de que pues, tenemos que esperar mucho tiempo para que estos olivos podamos utilizarlos para hacer experimentos. Esto por un lado. Y luego, pues, otros problemas que nos estamos encontrando es, en otros grupos que trabajan con nosotros, también se habla de la tolerancia a enfermedades, ¿vale? Como, por ejemplo, verticilosis y xylella. Ha producido estragos en Italia, se han perdido más de 200.000 hectáreas de olivar como consecuencia de la enfermedad y entonces, a la hora de trabajar, es complicado porque es difícil traerlo, por ejemplo, a España para infectar nuestros olivos y poder trabajar con ellos y hacer con ellos transcriptómica. Porque bueno, pues los gobiernos, tanto el español como el italiano, no quieren bajo ningún concepto o tiene que estar súper controlado la entrada de la bacteria a España, que hasta ahora, afortunadamente, todavía está muy controlada. Y esta investigación, ¿para cuándo podríamos tener unas conclusiones o podríamos intentar ponerla en práctica? Porque vemos por aquí que hay algunos olivos, algunas variedades que ya están un poco más crecidas, pero como decimos, hace falta mucho tiempo para que crezca el resto. Bueno, el proyecto va a durar 4 años, o sea que tenemos el proyecto hasta octubre de 2024. Acaba de comenzar hace poquito. Acaba de comenzar, sí. Empezó en octubre de 2020, bueno, lleva ya un añito.
Entonces ahora estamos en la primera fase, pero yo creo que para de aquí a año y medio, 2 años, sí que podemos tener ya algún resultado de cuáles son los genes implicados en la tolerancia a la sequía, la tolerancia al frío o a las altas temperaturas, incluso algunas enfermedades. También juega un papel fundamental en esta investigación el acebuche. ¿Por qué? Es otra de las tareas que tenemos pendientes, que es crear un banco de acebuche, porque los acebuches, que son olivos silvestres, también ofrecen unos recursos genéticos que no se conocen y que pueden presentar ventajas respecto al cultivo que se hace con clones en los campos actualmente. Entonces, esas distinciones, ¿no?, en cuanto a gen pueden presentar eso, pues, una serie de ventajas que actualmente, pues, no se conocen. Resistencia a lo que ha comentado antes Ana, distintos estreses, enfermedades, sequía. Exactamente, entonces nosotros lo que queremos es crear un banco de acebuches, que hasta ahora pues no existen bancos de olivo silvestre, y como sabéis pues cada vez son menores las cantidades de campo en donde sí crecen los acebuches, porque cada vez los agricultores los van quitando para implantar en su lugar olivo cultivado. De manera que queremos preservar esta riqueza que tenemos en la naturaleza del olivo silvestre, que nos va a servir pues para entender a nivel genético muchas cosas que no podemos saber mediante el olivo cultivado. Ernesto Ruiz, Ana María Fernández, muchas gracias por prestarnos su tiempo, por acercarnos un poco más también a estos retos a los que se enfrenta el mundo del olivar y que muy pronto pueden permitir que gracias a esta investigación de la Universidad de Jaén haya diferentes variedades y muchas novedades en este sector en la agricultura de España.